Santiago capítulo 3 se encuentra la exhortación de hoy en el servicio. Amén, Señor. Que el Señor nos ayude en esta hora. Amén. Que sea Él que hable. Yo soy un simple instrumento por misericordia en sus manos. Amén. Santiago 3, desde el versículo 1 en adelante. Una vez encontrado, vamos a esperar un poquito que las hermanas encuentren. Está después de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ya. Santiago 3, desde el versículo 1. Lleva por título la lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Potente palabra, ¿cierto? La lengua. Comienza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén, Señor. Se me apagó el... Un momentito, mis hermanas, por favor. Ahí está. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Cierto? Aquí el Señor nos habla, dice, sabiendo, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho sabiendo. ¿A qué se refiere el Señor con esto? Que muchas veces nosotros escuchamos palabras de alguna persona que no directamente viene del Señor, ¿cierto? Y como decimos, nosotros se las dan de sabios, se las dan de entendidos, pero en el fondo son palabras de condenación. ¿Y qué es lo que están usando ahí primeramente? La lengua, ¿cierto? Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque cuando yo no hablo la verdad, me estoy condenando a mí misma, ¿cierto? Yo al mentir a través de mi lengua, a través de lo que yo le hablo a ustedes, yo me condeno a mí misma. Si yo miento, me condeno yo. Si yo no hablo la palabra de acuerdo a cómo está escrita, me condeno yo, ¿cierto? Y también a la vez, si soy piedra de tropiezo para otra persona, también, ¿cierto? Es doble pecado, porque estoy siendo piedra de tropiezo para la persona que está creyendo ese falso evangelio. Que el Señor nos ayude. Gracias a Dios, nosotros estamos en una iglesia donde se predica el verdadero evangelio del Señor. Amén. Después dice,
Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿cierto? Si la persona es capaz de refrenar su lengua, es una persona perfecta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que todos algún día vamos a llegar a aquella perfección. Pero si alguno de los que estamos presentes dijéramos que jamás hemos ofendido o que jamás hemos dicho algo con nuestra lengua que ha dañado a alguien o ha sido algo que es un error, estaríamos mintiendo delante del Señor, porque el Señor en la palabra nos dice que aquel es un varón perfecto y todavía no llegamos a la perfección, ¿cierto? Además dice, refrena todo su cuerpo, imagínense, qué importante, en sus actos, en sus hechos, ¿cierto? He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿cierto? Aquí recalca lo mismo, igual que los animalitos, ¿cierto? Que le colocan al caballito ese freno aquí en el hociquito para refrenarlo, ¿cierto? Lo mismo nosotros no tenemos necesidad de tener eso, pero por eso tenemos que pedirle al Señor cada día de su sabiduría, de su discernimiento de espíritu, pedirle al Señor los frutos del espíritu, ¿cierto? La mansedumbre, porque si nosotros analizamos bien la situación, si nosotros tenemos los frutos del espíritu, va a ser más fácil sobrellevar el pecado de la lengua, de hablar sin pensar. Porque usted, al tener los frutos del Espíritu, va a tener sabiduría, mansedumbre, paz, templanza, todos los frutos del Espíritu. Después dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una pequeña palabra puede dejar un tremendo problema, ¿cierto? Nosotros, esta iglesia lo sabe más que nadie, ¿cierto? Calumnia, ¿cierto? Una palabra encendió un bosque entero. ¿Cierto? El que tenga oídos para oír sabe a lo que me refiero. Entonces aquí el Señor nos recalca que es tan potente lo que uno puede hacer salir de su boca, porque uno a veces dice, no, pero si yo me controlo, pero no, por algo el Señor nos está enseñando esto, porque sabe que es difícil refrenar la lengua. Bueno, nosotros si tenemos al Señor en nuestro corazón nunca vamos a dañar, ¿cierto? Como nos han dañado. Pero igual es difícil, porque cuando a uno le hacen daño, uy, Señor, que cuesta, ¿cierto? Cuesta no decir algo malo de esa persona, para que seamos honestos, ¿cierto? Amén, Señor. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿cierto? Aquí también, claro, lo relaciona con el infierno el Señor, ¿cierto? Porque también muchas personas se han perdido y se perderán a causa de su lengua, ¿cierto? Porque como dije en un principio, se van a condenar a sí mismas, porque si nosotros pecamos con nuestra lengua, todavía estamos a tiempo ahora que tenemos vida y salud, ¿cierto? Y el Señor no ha venido de estar a cuentas con el Señor, pero va a llegar un momento que no va a ocurrir eso. Y muchas personas, como dice el Señor, muchos los llamados, pero pocos los escogidos, podemos ser todos hijos del Señor, pero algunos lamentablemente se van a perder por este problema de la lengua, de no frenar, de no pedirle al Señor, porque solos no podemos, con la ayuda del Señor sí podemos frenarnos, ¿cierto? Amén, Señor. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, y ha sido domada por naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oye, aquí es más fuerte todavía, ¿cierto? Veneno mortal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted, aparte de destruirse usted puede destruir a una persona. ¿Cuántas veces se ha visto, sobre todo en nuestra sociedad que estamos viviendo, ¿cierto? Hay personas que se llegan a suicidar, porque es tanto el acoso, sobre todo ahora con las redes sociales, ¿cierto? Lo mismo que tienen en la lengüita, lo transfieren en texto, ¿cierto? Pero es lo que la persona quiere decir con la lengua, y lo escribe en texto. A mí me tocó, lamentablemente, cuando estuve trabajando en un colegio, estamos hablando del año 2004, de una niña que se suicidó porque le hacían bullying. ¿Y de dónde viene el bullying? Las palabras que le decían a la niña. Nosotros tratamos de apoyar, la mamá era cristiana, mas sin embargo,
ahí algo faltó, ¿cierto? Y todo por eso, porque le hacían bullying, la molestaban porque era demasiado delgadita. Así, pues el enemigo ahí se mete a veces igual, y los niños a veces no, tenía como 14 años la niña. Entonces, aquí el Señor nos recalca eso de que dice que es un veneno mortal, porque tanto puede destruirme a mí como puede destruirla a usted, ¿cierto? Tremendo, muy tremendo esto de la lengua. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, ¿cierto? Porque también hemos escuchado casos también yo he escuchado muchas veces, pero obviamente uno no va a mencionar las personas que, o no en esta iglesia, sino que en otra iglesia, que la persona, a usted aquí le faltan las alas, y llega a la casa y se transforma el vocabulario, se transforma la personalidad, el vocabulario. Yo he escuchado muchos testimonios acerca de eso. Testimonio lo digo, pero me lo han dicho a mí solamente. Entonces, hermanos míos, dice el Señor, esto no debe ser así. ¿Sabe, hermana? Le voy a contar algo bien íntimo, pero es para la gloria del Señor. Mi papito, la mayoría que está presente lo conoce. Mi papá fue un hombre alcohólico, ¿cierto? Usted sabe que una persona alcohólica no frena su boca, ¿cierto? Pero gracias al Señor, y el Señor me está mirando, me respetó mucho mi papito. Mucho, mucho, hasta cuando ya se enfermó de su mente, ¿cierto? Y ahí ya, obviamente, una persona con principio de Alzheimer a usted le habla de todo. O sea, me refiero a garabatos, ¿cierto? Entonces, un día mi papá tocó la bendición que mi papá, cuando estaba nuestro pastor Daniel, mi papá fue a un retiro, que fue el único retiro que mi papá pudo ir. Y mi papá se estaba congregando, fue al retiro, pero obviamente todavía, cuando todavía no estaba firme, decía algunos improperios. Y el Señor usó a mi pastor Daniel, y yo estaba justo, me arrodillé delante de él. Cuando uno pasa en el retiro, pasa adelante, ¿cierto? Cuando empieza la fiesta, pues, y pasamos todos adelante, y el Señor hace como quiere. Y el Señor le dijo, nunca se me va a olvidar, porque yo justo estaba al lado, no es que yo lo haya buscado, nos arrodillamos los dos juntos. Y a través del pastor Daniel, el Señor le dijo estas cosas, que no las recuerdo, que solo eran para mi papá. Pero lo principal, porque me impresionó, que también venía del Señor: hijo, pero cuida tu boca. Cuidado tu boca. Y no así, Nanaí. Cuidado con tu boca. Y mi papá le caló hondo, le daba miedo, ahora después le daba temor decir. ¿Y por qué? Porque una persona alcohólica cuesta mucho, ya se entrega al Señor, pero es un proceso tanto físico como psicológico como espiritual, involucra todas las áreas de tu vida, ¿cierto? Y ahí el Señor confirma esto, le dijo, cuidado con tu boca, le dijo. No sé si a alguno le habrá tocado una experiencia así, pero el Señor cuando habla, el Señor tiene paciencia, tiene mucha paciencia, pero el Señor cuando es su voluntad, Él le puede hablar a usted de un instrumento, le puede decir, cuidado con tu boca, incluso le puede decir a una persona, déjate de robar, y lo digo delante de mi Señor, con todo el respeto que le tengo, porque el Señor tiene su límite. Muchas personas piensan que el Señor, no, si el Señor es misericordioso, y también dicen, sí, es fuego consumidor, pero a mí no me va a consumir. Pero resulta que llega un momento en que el Señor dice, ya, pues, y el Señor a usted le puede, a través de un instrumento, revelar su pecado. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Amén, para que estemos a cuentas con el Señor y no pasemos esa... Porque el Señor dice su palabra que no avergüenza a sus hijos, pero todo tiene su límite, y si lo corrige de esa manera es porque la persona ya no entiende. Amén, Señor. Le damos gracias al Señor por esta palabra, ¿cierto? Porque nos ayuda para que podamos algún día estar con Él, porque es tanto, así como es para usted la palabra, también es para mí. Amén, Señor. Después dice, bueno, no debe ser así. En el versículo 11 ya dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Lo mismo, ¿cierto? No puede ser, pues. El agua o es dulce o es amarga. Lo mismo nuestras palabras que proceden a través de nuestra lengua, ¿cierto? Amén, Señor. Y sabe que también, lo digo igual en el temor del Señor, cuando usted a su hermano lo bendice, mire lo que le voy a decir, y lo digo con todo el temor del Señor porque lo siento de decir. Usted bendice, hermana mía, que el Señor te bendiga, mi pastor, mi pastora, que el Señor te bendiga, aquí y allá, ¿cierto? Y después llegan a la casa, ¿sí o no? Nosotros, que el Señor nos libre. O van a donde una amiga, que el Señor nos libre, ¿cierto? También eso involucra agua dulce o agua amarga. Ay, que duela la palabra, no importa que nos duela la palabra, pero es la verdad. Amén, Señor. No puede ser, no puede ser, no hay.
los hipócritas tampoco entran al cielo. Se lo digo, los hipócritas, todos lo sabemos, pero es bueno que el Señor nos restriegue esto así como papá, ¿cierto? Porque a todos nos gusta la palabra suavecita y todo, pero por algo el Señor hoy día, esta palabra el Señor me la dio hace 3 días atrás y yo estaba orando. Señor, por favor, que está dura la palabra, pero Él por algo lo dice, porque es así, Él es un Padre ordenado, que nos disciplina, Él también nos disciplina, no puro nanay nomás, ¿cierto? Amén, Señor. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El Señor vuelve a poner un ejemplo para finalizar esto, ¿cierto? Comparando que un árbol de tal fruto no puede dar otro fruto, ¿cierto? Y también del agua dulce y el agua salada. No puede la misma vertiente o la misma agua. El mar no tiene la misma agua que un río, ¿cierto? Amén, Señor. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así que el Señor en esta hora, ¿cierto?, nos ha enseñado algo maravilloso. Yo fui obediente a mi Señor en predicar lo que Él quería que yo predicara, porque yo como ser humano podría haber cambiado la palabra, pero dejé lo que Él quería que yo hablara. Así. Pero si usted es una buena hija y un buen hijo de Dios, se va a agradar, porque sabe que su papito quiere que usted esté allá con Él, ¿cierto? Por algo nos enseña esto, para que seamos santos y vayamos para allá. Amén, Señor. Que el Señor le bendiga, mis hermanas. Ahora pasamos a la oración y le vamos a pedir a mi hermanita María que nos guíe la oración para agradecer la palabra que nos tenía preparada hoy día el Señor. Amén. Que el Señor bendiga a mi hermana. Amén, Señor. Gracias, Señor. Santiago, capítulo 3.